Bendiciones. Hoy tenemos la lección número 2. Ya vamos a ir compartiendo la lección número 2 del discipulado Crecer. Dice, crecer involucra renovar nuestra mente. Recordad todos los días la oración y la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, que está indicado en la lección para acompañarte a conocer más de Jesús. También para hacer esta lección, recordá tener lápiz, papel para anotar, para completar la lección, mirar el video. Antes que nada, estate orando, porque hay que orar para que Dios dirija nuestra vida en cada momento y sobre todo cuando se trata de buscar a Dios y estudiar la palabra de Dios. Vamos a ir directamente a la lección y el tema que nos trae es la crecer involucra renovación de nuestra mente. Y hay dos palabras que son similares, renovación y transformación. Punto A. Todo cambia cuando nuestra mente cambia. La transformación no comienza afuera, comienza adentro. Antes de cambiar las conductas, hay que cambiar la manera de pensar. Romper con los viejos patrones. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También en otra versión, la misma palabra dice Romanos 12, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La primera palabra, renovación. La palabra renovación es un verbo que connota renovación, hacer de nuevo. La palabra renovar es un verbo que connota renovación, hacer de nuevo. El apóstol Pablo afirma que el verdadero cambio se basa en la renovación de la mente. La palabra renovar es la que hoy vamos a tener presente. Dice que cuando los constructores tienen que hacer renovar una casa, primero tienen que demoler para volver a construir. Constantemente para cambiar a nuevo nuestra mente se requiere demoler y construir. Es un trabajo duro y permanente que hay que hacer. Y también está la otra palabra que hoy también veíamos aparte de renovación, que es la palabra transformación. La palabra transformación proviene del griego metamorfo, de donde vienen metamorfosis. Es un proceso de cambio, una modificación profunda. Un ejemplo claro lo tenemos como la oruga se convierte en mariposa. No mejora, se transforma. Vamos a ir a la siguiente plantilla que nos hace una pregunta. ¿Por qué necesitamos renovar la mente? Y acá en estos dos gráficos nos va a ayudar para entender. Porque una mente sin renovar normaliza el pecado. Una mente sin renovar se adapta al mundo y va con la corriente. Vive por pareceres emocionales. Una mente sin renovar repite patrones destructivos. En cambio, una mente renovada busca y discierne la voluntad de Dios. Una mente renovada vive en paz, tiene paz. Una mente renovada actúa con sabiduría, produce fruto espiritual, crece espiritualmente. Por eso estamos en
estudio para ser renovados. Dice que la mente del cristiano lleno del Espíritu Santo debe ir conformándose a la mente de Cristo. Este es un proceso paulatino de limpieza en la cual el cristiano identifica con la ayuda del Espíritu Santo los deseos de esa vieja naturaleza, de esa vieja carne, de la carne que está ahí, que estaba arraigada en nuestra vida, era lo que sabíamos hacer, y la reemplazamos por los deseos, por el anhelo de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida de Cristo. Por eso dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, en santidad de la verdad. Seguimos a la otra plantilla que dice la mente sin Cristo. Y vamos a ver 3 puntos. ¿Cómo estaba esa mente sin Cristo? Por eso empezamos que Dios tiene que renovar, tenemos que renovar nuestra mente como primera parte para poder crecer y ser de bendición, ser bendecido y estar en victoria. Primero, nuestra mente estaba sin Cristo, estaba oscurecida, vacía espiritualmente. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 17, 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la naturaleza, perdón, por la dureza de su corazón. No entendíamos las cosas espirituales. La mente sin Cristo no puede entender. Vivíamos guiados por nuestros propios pensamientos. Pensábamos que estábamos bien, pero estábamos lejos de Dios. Busca sentido en cosas pasajeras, persigue lo temporal. Vive sin propósito eterno. Punto 2. De esa mente sin Cristo. La mente sin Cristo estaba cautiva por el pecado. Dice Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El Señor ha reconciliado. Pero antes dice que estábamos con esa mente y éramos enemigos, la teníamos cautivada, nos había cautivado nuestra mente, estaba cautiva del pecado. ¿Por qué? ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que hace? Se resiste al obedecer a Dios, ¿no? La mente sin Cristo busca lo que agrada a la carne, peca y se justifica, ¿no? Hablo de, justifica el pecado propio. La mente está dominada por el pecado. Esa es una mente sin Cristo. Y el punto 3 dice, vamos a ir al punto 3, un minutito. Sin Cristo, nuestra mente estaba engañada. Dice, el enemigo ciega la mente para que las personas no vean la gloria de Dios. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nuestra mente estaba engañada, creíamos mentiras. Pensábamos que la felicidad estaba en el dinero, en lograr tener placer, en tener fama, ¿no? En salir en algún eh, cuántos me gusta o cuántos no me gusta de los aparatos estos de internet, cuántos seguidores. No veíamos la verdad del Evangelio. Así es la mente sin Cristo. Por eso
Ahora vamos a ver qué diferencia hay con la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Si leemos Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Jesús no solo renueva nuestra mente y nos ayuda a pensar conforme a su voluntad, también cambia nuestra manera de pensar. Los cristianos pensamos de manera diferente que el mundo. Ver la vida desde la perspectiva de Dios nos hace tomar otras decisiones porque nos ayuda y nos guía el Espíritu Santo. Leemos 4:23 de Efesios que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando tenemos la mente de Cristo, pensamos diferente, hablamos diferente, actuamos diferente, discernimos la voluntad de Dios. Cuando Dios, acá hay otro paso fundamental que nos habla Hebreo, porque Dios no quiere solamente que conozcamos la voluntad de Dios o la ley de Dios, la palabra de Dios. Él quiere que los hijos amen su voluntad. Significa que el Espíritu Santo no solo mejora nuestros pensamientos, sino cambia profundamente nuestra manera de pensar. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y esto es tremendo. Pondré mi ley, mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. También está Hebreos 10:16 que vos también podés leer. Cuando Dios escribe su ley en nuestra mente, cambia nuestras decisiones, porque ya vamos a decidir de otra manera. Cambia nuestras prioridades. Vamos a entender qué es lo más importante, lo necesario, lo urgente, acomoda nuestra vida. Cambia nuestra manera de vivir. El Espíritu Santo también nos da una manera de entender la realidad espiritual de otra manera. Antes, sin Cristo, la influencia era del pecado, la influencia era del sistema de este mundo, pero hoy que tenemos la mente de Cristo, somos influenciados, bendecidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja a través de las Escrituras. El último cuadro dice, cuando leemos la Biblia, por eso es importante la lectura, la meditación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos revela la Biblia, lo que dice la Biblia, nos revela el significado, nos da el entendimiento para entenderla y también corrige nuestros pensamientos equivocados. Y también en los momentos más difíciles, clave que tengo que estar ahí en la vida, nos recuerda la palabra de Dios, nos recuerda las verdades para ayudarnos a vivir en victoria. Por eso seguimos hablando de este tema y dice el punto D. Esta es una decisión deliberada y esto es muy importante porque hasta aquí vemos tanto la mente carnal, la mente sin Cristo, la mente lejos de Dios, la mente de Cristo cuando ingresamos, cuando aceptamos a Jesús y el Señor empieza a obrar esa obra de renovación y transformación y que tiene que empezar en nuestra mente, pero hay algo fundamental en todo este proceso. La decisión, dice, es intencional. Y recuerde esta frase que está aquí en este recuadro. Dios no transforma nuestra mente sin nuestra participación. No puede, porque no es arbitrario. Dios y nosotros tenemos que involucrarnos en la renovación de la mente. Por eso, en el proceso es diario y va a depender de nuestra, ¿no es cierto? De nuestra manera en que nosotros vamos
a iniciar, vamos a continuar, vamos a permanecer en ese proceso, por eso es diario. Es una disciplina espiritual, y sí, porque las cosas del Señor son serias y tenemos que, Dios, cuando llegamos al Señor, nuestra vida está desordenada, y aun cuando, si hemos o somos cristianos de muchos años, también necesitamos a veces ordenar, tener esa disciplina espiritual de buscar a Dios, de querer esos cambios, y es un proceso donde debemos involucrarnos, donde Dios quiere transformarnos, pero necesariamente necesita nuestra participación. Es una decisión constante, ¿eh? Porque tenemos que estar permanentemente buscando a Dios. Y para ir dando una conclusión, dice que ¿por qué estamos involucrados en esto? Porque tenemos que aprender, es un aprendizaje, a rechazar los deseos que están en lucha con los deseos de Cristo, con la voluntad de Dios. Entonces, todos esos pensamientos viejos, actitudes viejas, hábitos viejos, tengo que aprender a rechazarlos. Tengo que aprender a abandonarlos. Y hay tres prácticas que venimos ya desde el otro discipulado y siempre es una constante de la vida de fe, es permanentemente junto al Espíritu Santo practicar la oración, comunión con Él, el estudio de la palabra de Dios y la obediencia. Porque uno cuando aprende, después vamos a seguir con este estudio y vamos a ir descubriendo más cosas que mientras vamos aprendiendo, haciendo la voluntad de Dios, nos va a resultar, ¿no es cierto?, como algo, ¿no?, llenados del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, vivir la vida de fe se torna algo más fluido. Si querés comunicarte con nosotros, conmigo personalmente, lo podemos ver en la iglesia o por WhatsApp. Si tenés alguna necesidad, podés mandarnos un mensajito. Y también, si estás tomando este discipulado con otro tutor, también seguramente va a poder ayudarte. Dejamos la dirección. Yo quiero orar por tu vida, para que el Señor, por tu vida y por la mía, porque siempre es bueno estar en oración y orar los unos por los otros. Padre, en esta hora bendigo las vidas que están tomando este curso en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo mi vida, Padre, porque hoy nos has hablado de la renovación, de la transformación, y nos estás diciendo que estamos y nos tenemos que involucrar. Tú nos has dado esa mente de Cristo. Tú quieres limpiarnos de viejos hábitos, viejos comportamientos, y lo tienes que empezar a hacer en nuestra mente, en nuestro corazón. Es maravillosa la obra del Espíritu Santo. Por eso, Señor, nos tomamos fuerte de tu mano para que tú nos renueves, para que tú nos transformes, para que nos des la fortaleza para seguir, Señor, conforme a tus propósitos de crecer todos los días un poco más. Señor, dejamos todo este tiempo, las vidas en tus manos. Bendice cada vida, cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.